amarte, Señor. Que no importando, amado Padre, no viendo cara de hombre, Señor, sino que se predique tu palabra, Señor, como tú lo mandaste en aquel día, Señor. Cuando dijiste a tus discípulos y apóstoles ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Y que todo aquel que creyere sería salvo, Padre, por una palabra de bendición, Señor. Por una palabra de verdad que libertaría a los cautivos, Padre. Este es el momento, Señor, donde las vendas van a caer, Señor. Pero yo te pido, Señor, que en temas difíciles seas tú con nosotros, Padre. Porque si no estás tú en medio de la congregación de los santos, se va a confundir el uno al otro, Señor. Y dijiste que se levantarían maestros hablando conforme a sus propias concupiscencias, Señor. Padre, pero qué diferente es cuando la persona no está aferrada a estar enfrente nada más por vanagloria, Señor. Padre, qué hermoso es cuando la persona predica, Señor, el evangelio sin tener nada, Señor, de qué vanagloriarse, Padre. Te pido, Señor, que seas con nosotros, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, dije que íbamos a predicar acerca del tema de la redención limitada. ¿Acaso la Biblia habla de una redención que solamente es para un grupo de seres humanos? ¿O será que la Biblia habla que la salvación está apta para todo hombre? ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha aprendido usted cuando ha hojeado cada texto, cada versículo, cada pasaje en las Sagradas Escrituras? Pues déjeme decirle que, aunque parezca que no, muchos hemos sido influenciados en algún tiempo en nuestro caminar en Cristo por esta doctrina, ¿sí? Entonces, es tiempo de meterse a los manjares de la Biblia. Es tiempo de pasar y avanzar de Juan 3:16, meterse a los filetes de las Sagradas Escrituras. Ahora, hay un movimiento que se levantó, el cual es el calvinismo. El calvinismo se levantó en el tiempo de la Reforma y hubo un gran debate entre Arminio y Calvino. Y Arminio le decía a Calvino que él distorsionaba la persona de Dios. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver cada uno de los conceptos en cuanto habla la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando toquemos algunos comentaristas, ¿sí? Nosotros no estamos descalificando a ningún comentarista, no, ¿sí? Nosotros solamente vamos a dar nuestra opinión en cuanto a temas teológicos, en cuanto a versículos que la Biblia toca. Entonces, Calvino, todos los calvinistas pusieron 5 palabras, ¿sí? Una sigla de 5 letras. En aquel tiempo se usaban los emblemas, entonces ellos utilizaron un tulipán. Yo no sé si usted conoce los tulipanes, ¿sí? Pero la palabra en inglés, tulip, cada una de las palabras dice algo acerca de su creencia. La T significa total corrupción. ¿Okay? Ellos enseñan que el hombre está pervertido totalmente, que no puede venir a Dios y que por lo tanto no puede tener fe si Dios no se la provee y Dios no le da la oportunidad de convertirse. La U en inglés de incondicional. Salvación incondicional, ¿ok? Esto significa que ellos creen que el hombre no puede buscar a Dios, no le interesa nada acerca de buscar a Dios, sino que Dios es el que le predestinó de antemano ser salvo. ¿Y quiénes predestinó?
quienes iban a ser condenados. ¿Sí? La L. Es el título que vamos a ver ahora. Limitada salvación o redención. Salvación. ¿Sí? Ellos dicen, Cristo no murió por todos, solamente murió por los que habían de ser salvos. Dicen ellos, porque si Cristo murió también por los que no serían salvos, entonces la sangre de Cristo, parte de la sangre de Cristo se derramó en vano. Por lo tanto, dicen ellos, Cristo solamente murió por los que habían de ser salvos. Y dicen, cuando Cristo murió, ya había gente en el infierno, y por ellos no murió, por ende, por ellos no murió, dicen ellos. ¿Okay? La I. Irresistible. Ellos dicen que la persona, cuando Dios le hace el llamado, no puede rechazar la gracia de Dios. Porque dicen ellos, porque si la persona rechaza la gracia de Dios, entonces le arruina el plan a Dios. Por lo tanto, si Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, no se puede resistir a la gracia que es en Cristo Jesús, porque luego le arruina el plan a Dios. Y la P, permanencia en salvación. ¿Sí? Que la persona que está destinada no puede perder la salvación por ningún motivo. Ahora, ellos dijeron después, los creyentes calvinistas tienen la opción de tal vez no creer en los 5 puntos, pero pueden creer en 2, ser calvinistas de 3, ser calvinistas de 1, ¿sí? Pero esto casi es imposible, porque estos 5 puntos, más que ser un orden lógico, ya parece como si fuera el Jenga. No sé si usted ha jugado el Jenga, ¿sí? Es de estos bloquecitos que se van poniendo, y cuando usted quita una pieza, ¡pum!, se viene abajo toda la pirámide, ¿sí? Porque están entrelazados uno sobre otro. Ahora, se ha determinado, aparte de que hay grandes maestros calvinistas, ¿sí? De hecho, nosotros llevamos muchos estudios acerca de ello, pero también hay grandes arminianos. El punto aquí es que el calvinismo enseña que la salvación no tiene nada que ver con el hombre, que el hombre está corrompido y no puede buscar de Dios, y que toda la responsabilidad de si una persona viene a ser salva o viene a ser condenada fue porque Dios así lo deseó y así lo designó. Mientras que el arminianismo enseña que si una persona se convierte o rechaza a Dios, no es responsabilidad de Dios, sino es responsabilidad del hombre, porque cree en el libre albedrío. Mientras que el calvinismo no cree en el libre albedrío, cree en que Dios es el que decide quién ser salvo y quién no ser salvo. Ahora, esta doctrina, ¿sí?, dificulta las escrituras. Las escrituras distorsiona a Dios. ¿Sí? Lo que es la persona de Dios. Desanima la vida del creyente. Disminuye la pasión de predicar.
creyentes. Ahora, en cuanto a los atributos de Dios, sí, porque distorsiona a la persona de Dios. Imagínese usted un Dios deforme, un Dios que tiene la cabeza de este pizarrón, tiene unos pies de este tamaño, sí, pero la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios que no tiene sombra de variación, es un Dios inmutable. ¿Qué más? Un Dios que no miente, un Dios perfecto. Entonces, si usted estudia lo que es los atributos de Dios, usted va a encontrar de que Dios no hay conflicto en la persona de Dios. ¿Sí? Dios, por ejemplo, si usted observa la naturaleza, decía el apóstol Pablo, ¿sí?, que viendo la naturaleza, concluimos pues que el Dios que la creó es un Dios amoroso, un Dios fiel, ¿sí?, pero también es un Dios que le gusta el orden. Así que la doctrina correcta siempre va a poner a los atributos de Dios en una balanza. Imagínese si nuestro Dios, que creó el universo, tuviera conflictos con Él mismo y de repente fuera a veces como nosotros, que hacemos las cosas al ahí se va. ¿Usted cree que el planeta y cada uno de los átomos pudieran trabajar de una manera tan correcta para que pudiera existir la vida? Si Dios no hiciera las cosas a la perfección, no podría ser así. Chocarían los planetas uno con otro. Es lo que el enemigo ha venido a hacer: matar, hurtar y destruir. Ahora muchos de los cristianos tenemos un Dios pasalón. ¿Qué es un Dios pasalón? No, pues, si el hermano no me ve, a lo mejor Dios tampoco. Dios no dice nada. Tenemos a Dios como si fuera un anciano en los cielos que no sabe lo que nosotros estamos haciendo, pero no es así. La doctrina correcta enseña que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces no podemos agrandar un atributo de Dios porque achicamos otro, porque es como una balanza, ¿sí? Si nosotros ponemos a un Dios iracundo, achicamos el amor de Dios. Si nosotros aumentamos el atributo de Dios como puro amor, entonces vamos a tener un Dios pasalón, ¿sí? Un Dios que no se fija, que cada quien peca y no hay problema. La doctrina correcta siempre va a ser los atributos de Dios en una balanza. Entonces, el calvinismo siempre exalta más la soberanía de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios. Y dicen ellos, dice el Salmo 135, verso 6, Dios todo lo que quiere ha hecho, dicen ellos. Pero encontramos que 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Entonces es un Dios que viene a tener conflicto, porque dicen ellos, todo lo que Él quiere ha hecho, ¿sí? Pero también dice que Él no quiere que nadie perezca, pero todas vengan al arrepentimiento. Pero encontramos que no todas las personas, repito, encontramos que no todas las personas son salvas. Entonces, ¿acaso será un Dios hipócrita? ¿Sí? Dicen ellos, Dios es soberano, pero encontramos en Apocalipsis 3:20 que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, cenaré con él y él conmigo. Un soberano no toca la puerta, un soberano la tumba de una patada, ¿sí? Pero encontramos
es hipócrita, ¿sí? En un Dios que Él decide quién es ser salvo y quién no ser salvo, o quién ser condenado. Vamos a poner un ejemplo. A ver, Manuel, ¿puedes pasar aquí, por favor? 10 segundos. ¿Cómo te fue en la escuela, primer año, segundo, tercer año? Ven aquí. ¿Cómo te fue? ¿Sacabas puro 10, 9, 8? Pues no. No, un 4. Yo puedo ser maestro de algunas materias, ¿ves? Pero no sé si creas tú que puedes sacar un 2 en una materia. Bueno, te voy a hacer un reto. ¿Qué te parece? Si tú cumples el reto, yo te pongo 10. ¿Va? Tienes que atravesar volando desde aquí hasta la puerta. ¿Lo puedes hacer? Pues no. No lo puedes hacer. Puedes pasar a tu asiento. Sí. Ese reto, amado hermano, es imposible. ¿Sí? Entonces es lo mismo para con Dios. ¿Cómo le pido yo al hermano que atraviese volando los techos de las casas? ¿Sí? Sí, si él no está hecho con las condiciones, no le puse alas para que él lo pudiera hacer. Entonces, ¿qué pensaría usted de un Dios que dicen ellos, el hombre no puede tener fe y es responsabilidad de Dios quién se salva y quién no? ¿Cómo va a tener fe si Dios no se lo da? ¿Qué pensaría usted de ese Dios? ¿Sí? Ahora, el calvinismo dice, no es del que quiere ni del que corre. ¿Lo afirma quién? Romanos 9:16. Pero dice San Juan 3:17, el que en mí cree no es condenado. Amén. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Usted no puede poner a chocar texto contra texto. Tiene que haber un equilibrio, una balanza. ¿Sí? ¿Y qué más dice? En el 3:17 y 3:18, diciéndole a Nicodemo, el que se rehúsa a creer no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Ahí está Jesucristo poniendo la responsabilidad en Dios, ¿no? En el hombre, porque dice, mas el que se rehúsa a creer. O sea que aquí le vamos a dar un punto bueno al arminianismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo andaba predicando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, ¿sí? Que la fe es la virtud suprema del hombre, decía él, porque Dios se basa de un tan solo grano de mostaza de fe para que la persona pueda ser salva. Una mirada de fe, cantamos, es la que puede salvar al pecador. Esa era la predicación de los 12. ¿Sí? Si tan solo pudieras tener fe, decían, si tan solo pudieras tener un granito de fe, amado hermano, Dios te invitaría a cosas grandes por las cuales has sido llamado y por las cuales te estás perdiendo por no venir a Cristo. Una mirada de fe. Puede tener toda la ciencia el hombre, puede tener todo el conocimiento de la Biblia, pero si no la cree, ¿de qué le sirve? Viene a ser una ciencia más, ¿sí? La ciencia del cristianismo, dicen algunos. Que Jehová reprenda al diablo, amén. Dice, Él es la propiciación, búscame por favor, Emigio, primera de Juan 2:2. Él es la propiciación, dice, léemelo por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No te sientes. ¿Sí? Él es la propiciación y no solo por nuestros pecados, sino por ¿quién? Por lo del mundo entero. Pero ¿qué dice abajo en el comentario de John MacArthur acerca de ese pasaje? Oh, ok. Bueno, búscalo con calma, nomás para que
por todo el mundo entero, dice, no se refiere al mundo terrenal, dice, se refiere al mundo de los creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, como calvinistas, para poder sustentar su doctrina, tienen que utilizar, de alguna manera, defender lo que ellos están creyendo. Por ejemplo, yo no voy a venir a predicar una cosa que no creo, porque es ilógico que una persona se quiera contradecir a propósito, ¿ve? Pero, ¿qué dice también Timoteo 2:6? Vamos a ir ahí. Timoteo capítulo 2 y verso 6. ¿Primera o segunda? Primera. Y léalo, por favor. 2:6. Sí. Es que la tenía de marcar, porque voy a poner la ropa. No hay problema, ahí mismo. Ya después que la otra dice 2:6. El cual se dio a sí mismo el rescate Por todos. ¿Ven? de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como que yo no escuché bien ahí, voy a repetirlo otra vez. El cual se dio a sí mismo en rescate por los que él quiso. ¿Dice así? No. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dice. Amén. Ahora, la palabra aquí para rescate es la palabra antilutrón. ¿Sí? Que en español es la palabra antídoto. Él se dio como un antídoto. Esto me recuerda, amado hermano, cuando se levantó la serpiente en el desierto. Sí, las personas estaban muriendo por las mordidas de la serpiente, pero Dios proveyó un antídoto, un antilutrón, dice en el griego. ¿Cuál es ese antídoto? El asta, la serpiente en el asta. ¿Pero qué se necesitaba? Como dijimos ahorita, una mirada de fe. Entonces, la persona, y era para todos en general, la persona que tuviera la suficiente fe para voltear, pero no todos la tuvieron, es lo que decía el apóstol Pablo, no de todos es la fe. ¿Sí? Jesucristo a Nicodemo, mas el que se rehúsa a creer no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque había personas que decían, yo por voltear a ver otra serpiente no me voy a salvar. Sí, pero ese era el antídoto que Dios había provisto a los hombres, Jesucristo. Amén. Ahora, dice John MacArthur en su libro Difícil de creer, la misericordia de Dios, dice él, es sumamente estrecha, porque él está interpretando, está comentando acerca de la puerta ancha y la puerta angosta, la puerta estrecha. Por lo tanto, él concluye, la misericordia de Dios es sumamente estrecha. Pero ¿qué dice el Salmo 108:4? Un guerrero que lo encuentre. Mi alma te alaba, Señor. Salmo 108:4. Sí. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Amén. Y hasta los cielos tu verdad. Amén. Yo creo que no escuché bien. ¿Cómo dice? Otra vez, todos juntos. Porque Más grande que los cielos es tu misericordia. Aleluya. No podemos chocar texto contra texto. ¿Sí? El comentario correcto y búsquele donde quiera. Y usted verá acerca de las dos puertas. ¿Sí? No es que Dios haya proveído una puerta estrecha, porque Jesucristo abrió sus manos. ¿A quién? A todo el universo.
dice Paul Washer también, yo no mandaría a uno de mis hijos a una enseñanza dominical, dice, porque ahí los enseñan, los engañan, enseñándoles que por tomar una decisión van a ser salvos. Ahora, yo estoy de acuerdo en que no todos los que levantan la mano son salvos. Y no todos los que se bautizan tampoco son salvos, aunque les hayan explicado todo el evangelio. Amén. Pero ¿qué es lo que mandó Jesucristo a hacer? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Llamar, invitar, y todavía dice, fuérzalos a entrar. Ahorita vamos a ver eso. Amén. Ahora, dice en esos mismos comentarios, MacArthur, dice, la salvación depende de que el creyente tome la cruz cada día y le siga. Pero si así fuéramos, hermanos, ¿dónde nací de nuevo? ¿Dónde ocurrió ese nuevo nacimiento? Porque Jesucristo a Nicodemo le habló de un momento. ¿Sí? Ahora cuando Jesucristo dice, tomen su cruz de cada día y síganme. ¿Sí? Le estaba hablando a creyentes ya. ¿Sí? Porque de otra manera seríamos salvos por obras. ¿Sí? Por tomar nuestra cruz cada día seríamos salvos, y no es por obras, es por fe. Ahora, en el nuevo nacimiento, la persona, ahora sí, son las pruebas de las que nos hablaba Santiago. Una persona no nacida de nuevo, una persona no regenerada, no va a seguir a Cristo. ¿Sí? O le va a seguir un tiempo y después se va a marchitar como Judas. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos 8:28, porque el tiempo apremia. Romanos 8:28. Y vamos a ver este versículo que utilizan bastante también, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, primera palabra, son llamados. Porque a los que antes conoció, segunda palabra, también, ¿qué dice? Los predestinó, tercera palabra, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora en el verso 29, yo pregunto, ¿para qué los predestinó a los que antes conoció? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, la palabra predestinar, bueno, la palabra propósito es la palabra prótesis. La palabra conocer es la palabra proginosco, conocimiento previo. Y la palabra predestinó, sí, es la palabra griega proorizo. ¿Ok? Pero me llama la atención que dice a los que antes conoció, o sea, un conocimiento previo, ¿sí? Que se confunde mucho la predestinación con la presciencia de Dios, ¿sí? Lo sostengo y lo repito, Dios no decidió desde antes de la fundación del mundo quién ser salvo y quién irse al infierno, no. De lo que trata y habla la Escritura es de la presciencia de Dios, de un conocimiento previo, ¿sí? El infierno no fue hecho para el hombre, el infierno Dios lo hizo para los demonios, ¿sí? Pero Dios en su presciencia, aunque Él formó al hombre para que le adore, no quiso formar robots que dijeran, Dios, te amo, Dios, esa adoración de nada sirve. Él quiere personas que vengan a Él y le digan, Padre mío, tú me salvaste. ¿Sí? Y Él, en su presencia, Él sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes no le iban a aceptar. ¿Sí? Eso es, porque la palabra proorizo, que es la palabra predestinó, también tiene varios significados. No solamente el decir
alguien eligió desde antes. No, porque esa palabra también se usaba cuando alguien escribió una carta. No es de que ya está escrito con quién te vas a casar y qué ropa te vas a poner mañana, no. Era donde se usaba cuando se escribía una carta, se escribía el destinatario, el destino de dónde iba a llegar esa carta. Y el destino, ¿cuál era? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que todos vinieran a la salvación. Porque Dios no quiere que nadie, dice, se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, le decía yo que la palabra prorizo tiene varios significados. También se usaba la palabra convocó. ¿Sí? A los que Dios antes conoció, también los convocó, también los invitó. Era la palabra. Por lo tanto, esa palabra comienza a ser interpretada de una manera diferente, ¿sí? Desde que se traduce la Biblia de la Vulgata latina por Jerónimo, fue la Biblia en latín, pero es que Jerónimo ya le dio este significado porque él ya estaba siendo influenciado por uno de los grandes pensadores de esa época, entre los años 300 y el siglo IV, 300 y 400, por San Agustín de Hipona, porque vivieron en la misma época, ¿sí? Entonces él fue uno de los iniciadores de este concepto, vamos a llamarlo de esa manera. Ahora, la palabra propósito también se utilizaba cuando hablaba acerca de los panes de la propiciación. ¿Cuál era el propósito de los panes de la propiciación? Que Dios compartiera con el hombre, así como Abraham compartió con Dios y que se sentaron a la mesa. Ahora vamos a ir a Efesios 1:11. Para el que no alcanzó a llegar, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice ahí en el capítulo 3:11, una hoja adelante, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahí aparece otra vez la palabra. Ahora vamos a ir a Mateo 22 y vamos a ver este concepto a la luz de esta parábola situada en Mateo 22, y con esa vamos a estar terminando. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, que dice, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Entonces, verso 8, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Verso 9, id, ahí está el primer mandato: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Me voy a detener ahí.
¿Cuál es la interpretación espiritual, la enseñanza espiritual de esta parábola? Todos conocemos por medio de la historia y de lo que nos presenta el Antiguo Testamento que Dios levantó una luz entre las naciones y ese fue el pueblo de Israel. ¿Sí? Esos son los primeros, los que tenían que estar. También de ahí proviene la palabra de Jesús que dice, porque los primeros serán los últimos y los últimos, los gentiles, serán los primeros. ¿Sí? Ahora bien, dice que no quisieron y mandó a sus siervos a que fueran y buscaran. Dice el 11, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. A lo mejor ese que estaba ahí, amado hermano, era Satanás. Acuérdese que cuando Dios en el libro de Job congrega a los ángeles, ahí estaba también de colado, ¿sí? Pero ¿de qué manera evitaban los reyes los matrimonios a los colados en aquellos entonces? Pues si invitaban a 1000 personas, se hacían 1000 túnicas del color que fue un invitado. Ese era el requisito que ponía este rey, ¿sí? Pasar por la puerta. ¿Y la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Ese es el requisito, el único requisito que Dios pide para entrar al cielo, ¿sí? Pasar por la puerta. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora bien, para evitar los colados, se nombraba, y si estaba en la lista, se le daba su túnica blanca. Entonces una persona se brincaba, ¿cómo se sabía que no había entrado por la puerta? Porque traía túnica de otro color, ¿ok? Entonces le dice, el rey en el 13 dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora el calvinismo dice, son pocos, ¿sí? A los que Dios invitó, son pocos. Pero ¿qué dice en el verso 9? Ir pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y la parábola paralela a esta, la concordancia, está en Lucas 14. Allá en Lucas 14 dice que les dijo, vayan por los caminos y vayan y traigan, el que gusta ir puede ir ahí. Lucas capítulo 13, 28, no, 14. Lucas 14. Les decía, traigan a los paralíticos, traigan a los ciegos, a los cojos, a los mudos. Y después dice, fuércenlos a entrar. Sí, en el verso 16 del capítulo 14. Entonces, amado hermano, Spurgeon hizo un gran mensaje de esta parábola y él dijo, los calvinistas me van a odiar por esto que voy a predicar, pero Dios me pone en ese sentir. ¿Qué es lo que veo aquí? Decía él, yo veo 3 mandatos: vayan, tráiganos y fuércenlos a entrar. ¿Sí? En el verso 23 dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ese mensaje, sermón de él, se llamó fuérzalos a entrar. Entonces, esto es, amado hermano, porque a lo mejor el cojo dice, yo no puedo ir a la fiesta,
dice, vamos, yo te llevo, como los 3 amigos que llevaron al paralítico a Jesús cuando fue sanado. ¿Sí? O tal vez el ciego dice, yo no puedo ir solo, no sé dónde está. Fuérzalos a entrar, tráelos, dice el Señor. A lo mejor una persona le dice, pues yo no tengo ropa de fiesta, yo solamente tengo andrajos. Usted dígale, no se preocupe, el Señor te va a limpiar, el Señor te va a cambiar, el Señor te va a dar ropas de gala. ¿Sí? Pero el trabajo de nosotros, ¿cuál es? Buscar quién es digno y quién no. No. Ahora, dijimos que este evangelio disminuye la pasión, desanima la vida del creyente. Muchas personas, y las hay hasta en nuestra congregación, ya no salen con la pasión que antes salían a predicar a las calles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, no, pues, ¿para qué le predico? A lo mejor no lo va a decir, para que no se le levante el pueblo encima. ¿Sí? Pero en su subconsciente, él es influenciado. Yo creo que Satanás es muy astuto. Entonces, la persona dice, ¿para qué le voy a ir a predicar? Sí, a lo mejor Dios no lo predestinó para ser salvo. Y así yo me evito una persecución más. ¿Para qué voy a ir? Si de todos modos dice la Biblia que la salvación de Dios al que es predestinado es irresistible, se va a convertir hasta encontrándose un folleto en el piso, porque Dios ya lo predestinó. ¿Para qué le predico? Disminuye la pasión. Y ellos ya no salen a las misiones buscando quién ser salvo, llamando a todos al arrepentimiento, no. Ellos salen para, dicen ellos, para predicar el evangelio correcto. ¿Cuál es? Que nadie puede tener fe. Entonces, las personas se desaniman y dicen, el día de hoy caminé bien, ayudé a una viejita a cruzar la calle y me paré a leer un versículo allá enfrente. Hoy sí siento que soy salvo. Y el día de mañana falla, ¿sí? Porque dice la Biblia, si el justo 7 veces se cayere, 7 veces el Señor le levantará, y falla. Y dice, a lo mejor ni soy predestinado. Y disminuye la pasión. Y se levantan grupitos y divide el cuerpo. Ahora, muchos calvinistas siempre predican en Romanos 9 y no avanzan, no salen de Romanos 9. ¿Sí? Pero por otro lado, el arminianismo no sale de Romanos 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Romanos 10 Dios le delega al hombre toda la responsabilidad de la salvación. Y Pablo también lo dijo, ¿sí? Dice, mas agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Sí? Y fue también uno de esos versículos el que le abrió los ojos a Martín Lutero en la Reforma, ¿sí? Que dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el capítulo 10 de Romanos, le delega toda la responsabilidad al hombre de predicar el Evangelio, ¿sí? Capítulo 10, verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, una doctrina, amados hermanos, que diluye la pasión,
porque Dios tiene pasión por el Evangelio. Si Jesucristo estuviera aquí en la tierra, andaría predicando el Evangelio. Una doctrina que desanima al creyente no es de Dios, ¿sí? Porque Dios es el Dios de toda esperanza. Ahora dicen unos, pues, si Dios eligió de antemano quién iba a ser salvo, no quién ser salvo, no, quién iba a ser salvo, si Él sabía en su presencia quién sería salvo y quién le rechazaría, ¿por qué no hizo una lista? Si se la dejó a la iglesia para ya nomás ir buscando a cada uno de ellos, así como en Apocalipsis. Así que dice, más el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Sí? Esa lista existe, amado hermano. Esa lista existe. Pero no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. ¿Y por qué no la dejó Dios aquí en la tierra? ¿Qué le dijo a Pedro cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿y a este qué le va a pasar? Pedro, tú sígueme. No es su problema, amado hermano. Lo que Dios le delegó a usted y a mí es que salgamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Tráigalos, dice, fórzalos a entrar, dice. El Señor se va a encargar de vestirlo. El Señor no lo va a dejar abandonado. Y termino en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Y responde la pregunta Pedro, ¿por qué el Señor no ha venido aún? Dice, está en 1 de Pedro, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pongan la lupa aquí, sino que es paciente para con nosotros. Abra los ojos aquí, no queriendo que ninguno, repite, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no que Dios, dicen ellos, designó quién se iba a condenar. No queriendo que nadie perezca. Por eso el Señor no ha venido aún, porque uno más que crea, otro más y otro más. Vamos, predica, tráelos a mí. Tanto así, amado hermano, y con esto termino, que dice que cuando usted predique el Evangelio, los ángeles están a un lado queriendo escuchar lo que usted predica, se gozan. Gloria a Dios, póngase de pie y vamos a orar para ser despedidos. Gracias te doy, amado Padre, porque me has dado la oportunidad de traer este mensaje, Padre, delante de la iglesia, Señor. Padre, queremos vivir siempre para servirte, Señor. Padre, porque tú nos has salvado, Señor. Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, Señor, tú nos diste vida. Y dice también tu palabra, Señor, que el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo, guiaría, Señor, a toda verdad y a toda justicia, y que traería convencimiento de pecado. ¿A quién? Dice al mundo entero. Entonces, Padre, de alguna manera el mundo ya sabe, Señor, que hay un Dios verdadero, Señor. Ya sabe, Padre, que la Biblia es la luz de los hombres, Padre, porque el Espíritu Santo es el que cumplió esa promesa, Señor. Traer convencimiento de pecado al mundo entero, Señor. Pero ya la decisión depende de cada uno de nosotros. Y la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, Señor, gracias te damos, Padre, porque si no fuera por tu palabra, Señor, no sería de que fuera porque nosotros quisiéramos o porque nosotros corriéramos. No es del que quiere ni del que corre, porque tu palabra, Señor, no la podemos hacer a un lado, Señor, porque dice también que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. No es de que yo me encierro solo y digo, aquí yo me voy a abrazar con Dios
y voy a ser salvo. No, amado Rey, gracias, Señor, por esa revelación, Padre, porque se necesita el Evangelio, Señor. Se necesita. Cuán hermosos, dice, son los pasos de aquellos que predican las buenas de salvación. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes en este lugar.